Amantísimo Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este día. Nos permites, Padre, poder acudir a ti en alabanza, oración, Señor, y para aprender tu palabra. Gracias, Padre, por tu provisión en medio de todas las circunstancias, oh Dios. Venimos a exaltar tu nombre, Padre, y a buscar tu guía a través de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema la guía del Espíritu Santo. En Juan capítulo 17, versículos del 15 al 16, el Señor Jesús realiza la siguiente declaración en su oración previo a su ascensión al cielo, diciendo: No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como creyentes, hemos sido puestos en un lugar que no es nuestro hogar, porque no somos del mundo, dice la palabra, sino que somos, según 1 de Pedro 2:11, extranjeros y peregrinos. Ahora bien, ninguna persona va a un país extranjero sin tener un guía que les aconseje cómo andar por ese lugar. Ahora probablemente piensen que no necesitan un guía para ir a una ciudad, pero créame, hermano, necesitará uno si desea visitar la vida silvestre y ver los leones en su ambiente natural en África. Pues resulta que el mundo es un lugar igual de hostil y salvaje para el creyente, ya que en Juan capítulo 17, versículo 14 leemos que el mundo los aborreció, dice el Señor, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. De manera que incluso nuestro Señor oró al Padre para nuestro cuidado, tal y como leemos en Juan 17, versículo 11. Mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, dijo el Señor. El Señor sabía las situaciones adversas, peligros y persecuciones que su iglesia enfrentaría en un mundo que le aborreció. Sin embargo, Él no pide quitar su iglesia, sino que, como leemos en versículos 15 y 18, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Señor ha dejado a su iglesia con un propósito, pero como creyentes no podremos llevar a cabo ese propósito en nuestras propias fuerzas. Necesitamos un guía que nos ayude en tal tarea, y por ello el Señor también dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16:13. El Señor dejó el Espíritu Santo para ser guía y para ser nuestro guía en este mundo, que nos permita poder llevar a cabo la tarea que el Señor nos encomendó. Por lo tanto, debemos aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo. Recuerdo en un viaje que realicé al ir en un recorrido turístico. Existían muchos grupos en el lugar. Nuestro grupo era de casi 40 personas y nuestra guía era una joven española de muy baja estatura. Cuando llegamos al lugar, este estaba repleto de turistas y de otros grupos con sus guías. Debíamos pasar por un bosque y algunos grupos iban en la misma dirección nuestra, pero otros iban a otros lugares. Se escuchaban las voces de todos los guías tratando de hablar al mismo tiempo, y nuestra guía tenía una voz muy baja. Así que nuestra guía, siendo de tan baja estatura y con una voz suave, alzó un paraguas rojo y antes de salir del bus nos reúne y nos dice que debemos seguir siempre ese paraguas si nos perdemos, que debemos buscarlo y seguirlo en todo momento. Es posible que incluso pueda que no escuchen mi voz, dijo, pero iré delante de ustedes y deben seguir siempre al paraguas, según las instrucciones que les estoy dando en este momento. Debíamos caminar sobre una cuesta muy empinada. Ella, acostumbrada a caminar, caminaba realmente rápido.
y el lugar era tan hermoso que me distraje y me quedé detenido por unos momentos contemplando el paisaje. Y cuando volteo, el grupo ya no estaba. Había muchas personas y por un momento me desorienté. Pero de repente, en medio de aquel mar de cabezas, veo un paraguas rojo flotando que sobresale en medio de todos. Y pude localizar a mi grupo, quienes ya iban muy adelante y tuve que correr para alcanzarlos. En primer lugar, debemos aprender a identificar la voz de nuestro guía. Saber esto es vital. De lo contrario, podemos terminar siguiendo la voz de alguien más y terminar en otro lugar. ¿Por qué? Porque debemos entender que existen otras voces que también se levantan para intentar guiarnos. El apóstol Juan nos advierte de esto y nos dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que surge la pregunta: ¿cómo sé si estoy escuchando o no la voz del Espíritu Santo? Esto en verdad no es un problema nuevo, y de hecho es un problema muy antiguo que data casi desde que Dios habló por primera vez al hombre. Recordamos en Génesis capítulo 2, versículo 17, en donde Dios mismo advierte a Adán de no comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, porque el Señor dijo: ciertamente morirás. Sin embargo, vemos a Satanás trayendo, por decirlo así, una nueva revelación que contradecía la primera, diciendo Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5, no morirás, sino que seréis como Dios. Desde entonces, el hombre ha luchado para saber reconocer la voz de Dios. En la antigüedad, los profetas del Antiguo Testamento hablaban siendo guiados por el poder del Espíritu Santo, como podemos observar en los diferentes registros bíblicos, como Jueces capítulo 14 versículo 6, Segunda de Crónicas capítulo 15 versículo 1, Isaías 61 versículo 1, Primera de Samuel capítulo 11 verso 6 y Jueces capítulo 6 versículo 34, entre otros. Sin embargo, otras voces se levantaban y confundían al pueblo, al igual que hoy en día, porque como vimos, no solo el Espíritu Santo es el único espíritu tratando de hablar, tal como leemos también en Efesios capítulo 2, versículo 2, cuando se nos recuerda que en otro tiempo nosotros también éramos guiados por otro espíritu, cuando dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y fíjese lo que dice al final del versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En la antigüedad también sucedía lo mismo. Cuando leemos Jeremías capítulo 14, versículos 3 al 14, dice: y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No les envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño. Y observe la última parte del versículo 14. De su corazón os profetizan. Así que tanto Satanás como el propio espíritu del hombre o la carne intentan guiarnos según sus propósitos, según sus propios deseos, y por lo tanto, hermanos, saber identificar cuándo la voz proviene de Dios o no se vuelve algo imprescindible. Lamentablemente, muchos creyentes caminan en el mundo andando en sus propios deseos, mientras creen que sus propias decisiones son señales providenciales de Dios. De hecho, en la medida que el tiempo se acerca a su cumplimiento, la actividad de estos espíritus engañadores irá incrementándose, al punto que en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1, Pablo escribe: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Los antiguos enfrentaron este dilema, ya que muchos falsos profetas se levantaban para hablar en nombre de Dios. Algunas de las características bajo las cuales estos falsos profetas o estos falsos espíritus operaban no era muy distinta a la de los verdaderos profetas de Dios que eran guiados por el Espíritu Santo. Sin embargo, nuestro Dios no nos deja de la mano y comienza a establecer ciertas bases para identificar un falso profeta, y es así como en el libro de Deuteronomio vamos a leer algunos eh, de estos criterios o de estas bases que el Señor dio a los antiguos. Entre estos, dijo el Señor, cuando alguno de estos falsos profetas acercándose diga, y leemos Deuteronomio capítulo 3, versículos 2 y 3, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Así que cualquier voz que nos dirija a servir a otros dioses no proviene del Espíritu Santo. Cualquier voz que nos dirija a postrarnos a rendir culto a cualquier otro mediador fuera de Cristo no puede provenir de Dios. Por cuanto el Señor mismo declaró en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Pablo escribe también a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La confusión crece cuando se mezcla el culto al Dios vivo y verdadero con prácticas paganas. Y nuevamente esto no era nuevo. Dios habló al profeta Sofonías condenando esta práctica. Leemos en el capítulo 1, versículo 4 al 5 del libro de Sofonías, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Por otra parte, recordemos que en el Antiguo Testamento la profecía predictiva era muy utilizada y por lo tanto Dios también habló sobre esto. En el libro de Deuteronomio nuevamente, capítulo 18, versículo 22, leemos, si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. El no cumplimiento de una profecía era señal ineludible que el profeta no provenía ni hablaba por el Señor. Y esta era otra forma de identificar a estos impostores. Sin embargo, ¿qué sucede en el caso que un falso profeta dé una predicción que se cumpla? ¿Es esto posible? De hecho, sí. En Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 y 2, el Señor nos habla de esta posibilidad. Y leemos así, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, observe que esta también era una posibilidad por muchas situaciones, y esto, hermanos, no es de sorprender. Tal vez alguien se preguntará, pero ¿por qué Dios permitiría tal cosa? Bueno, en Deuteronomio versículo 3, capítulo 13, en el mismo pasaje leemos también, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Porque aquellos que aman al Señor guardarán sus mandamientos, dice Juan capítulo 14, versículo 15. Este es un punto clave, ya que el amor y la obediencia por definición, para ser probadas verdaderas, deben pasar por fuego. Aquellos que aman a Dios, su palabra está en ellos y serán capaces de tener el discernimiento apropiado para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Es por ello que el Señor también escribió y dijo estas cosas. El Señor proporcionó a su pueblo uno de los principios teológicos básicos sobre los cuales podrán identificar si la voz que escuchaban era verdadera o no.
Así que desde la antigüedad vamos a empezar a ver y vemos que todos estos criterios, hermanos, sirven hoy en día también, como veremos más adelante, para poder identificar si la voz que estamos siguiendo es la de Dios o no. En este mismo capítulo, en Deuteronomio 13, versículo 4 y versículo 18, Dios establece este criterio teológico. Escuche lo que dice. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Observe que este pasaje está dentro del contexto de los falsos profetas que hemos visto en los pasajes anteriores. Versículo 18 dice también lo siguiente. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. En este capítulo, Dios establece que cualquiera que hablase en discrepancia a lo ya establecido por Dios a través de Moisés y la ley sería identificado por un falso profeta. Este principio continúa hasta hoy, en donde el parámetro con el cual debemos probar todos los espíritus es la misma palabra de Dios, y está utilizada de manera armoniosa. Con esto, el Señor proporcionó las bases bajo las cuales todos los creyentes en todas las épocas podrán comprobar o establecer de manera objetiva cómo probar los espíritus. Así que vamos a ver varios de los criterios entonces que vemos y que derivan de estas bases que hemos visto y que el Señor estableció desde la antigüedad. En primer lugar, y el primer criterio lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, que nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, dice que Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. En primer lugar, hermanos, vemos aquí que podemos reconocer la voz del Espíritu Santo mediante la consistencia con las enseñanzas de Cristo. La voz del Espíritu Santo siempre será consistente con las enseñanzas de Cristo. Su voz nos recuerda sus palabras, nos recuerda sus enseñanzas, y es entonces cuando la palabra se vuelve viva en nosotros. Cualquier cosa que sea inconsistente con las enseñanzas de Cristo no puede provenir del Espíritu Santo. Nuevamente, cualquier cosa que sea inconsistente con las enseñanzas de Cristo no puede provenir del Espíritu Santo. Lamentablemente, muchos creyentes van siendo guiados por sus propias voces, según lo que sienten en determinado momento, engañándose a sí mismos, pero pensando que es el Espíritu Santo quien los guía. Recuerdo una joven que luego de haber caído en fornicación, expresó que creía que, a pesar de todo, Dios la había guiado a ese lugar con un propósito. Ella estaba diciendo que Dios la había llevado a pecar. Ella ignoraba que la palabra en Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que, en primer lugar, su voz es consistente con las enseñanzas de Cristo. No debemos olvidar, hermanos, también que el Espíritu Santo es el autor de toda la escritura bíblica. Es por ello que en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, leemos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que, en segundo lugar, podemos decir que podemos reconocer la voz del Espíritu Santo al ser esta consistente con el resto de las Escrituras. Su voz siempre estará en concordancia con el resto de la Biblia y con toda la doctrina bíblica. A esto se le llama la ley de la no contradicción, que nos dice que cualquier declaración que sea inconsistente o no tenga armonía con las doctrinas bíblicas de manera integral es falsa.
De manera que, aunque muchos utilizan pasajes aislados para crear sistemas doctrinales y prácticas a partir de ellos, estas deben ser revisadas a la luz del resto de las doctrinas para determinar si las mismas están en armonía con el resto de la enseñanza bíblica o no. Es por ello que nuestro Señor Jesucristo, al contender contra Satanás en el desierto y a ser rebatido por éste utilizando la palabra, el Señor respondió diciendo: escrito está también. Mateo 4:4 podemos ver este enfrentamiento que el Señor tuvo con Satanás. Y con esto, el Señor nos enseñó que incluso al utilizar un pasaje de las Escrituras, cualquier inconsistencia con el resto de la misma nos proporciona una declaración falsa. Y esto nos lleva al tercer principio. Y es que podemos entonces, al ver la consistencia del Espíritu Santo de su voz con las enseñanzas de Cristo, la consistencia del Espíritu Santo con el resto de la Escritura bíblica, esto nos lleva también al tercer criterio que encontramos en 1 Corintios capítulo 14, versículos 32 y 33. Donde Pablo nos dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Debemos tomar en cuenta que la Biblia fue escrita en un periodo de 1600 años, escrito por más de 40 autores a lo largo de 60 generaciones. Cada autor con trasfondos distintos, escrito en diferentes épocas y lugares, en 3 continentes diferentes y en 3 idiomas distintos. Y a pesar de la gran variedad de temas, podemos encontrar una armonía y continuidad perfecta en todo el texto bíblico. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en donde el tema central es la revelación del plan de redención del hombre por Dios a través de la persona de Cristo. Es así, hermanos, como podemos ver que la Biblia y toda la Escritura se presentan como una sola unidad. Y es así como podemos ver también la voz del Espíritu Santo, porque reconocemos al Espíritu Santo en la unidad que éste produce. Hoy en día se encuentran en muchas librerías cristianas gran cantidad de libros escritos por hombres que afirman haber visto al Señor Jesús con sus propios ojos. Sin embargo, al leer sus relatos, vemos las grandes discrepancias que existen entre ellos. Esto es porque no existe unidad entre ellos. Porque todo aquello que es guiado bajo la influencia del Espíritu Santo trae unidad, de la misma manera que en el día de Pentecostés estaban todos unánimes, según nos cuenta el relato bíblico en Hechos capítulo 2, versículo 1. Es que desde su comienzo, la unidad fue una de las características bajo las cuales el Espíritu operaba. En Hechos 2:1 leemos: cuando llegó el día de Pentecostés, dice la palabra, estaban todos unánimes juntos. Hoy en día vemos la falta de unidad en muchos aspectos de la iglesia, en las organizaciones que se constituyen, en el trabajo que se realiza, y esto es debido a que las cosas no se hacen bajo la guía del Espíritu Santo, porque donde está su influencia verdadera, nunca hay división. Si hay algo que el Espíritu Santo trae a la vida de la iglesia, siempre es la unidad. Usted podrá reconocer al Espíritu Santo en todo aquello que traiga unidad. Cualquier cosa que cree división dentro de la iglesia simplemente no proviene de él. En cuarto lugar, reconocemos al Espíritu Santo en su exaltación a Cristo. Este cuarto principio lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 26. Y dice: pero cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, él dará testimonio de mí. Y un capítulo más adelante, capítulo 16, versículos 14, nos dice también: él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre llevará a los hombres a exaltar a Cristo y no a sí mismo. Hoy en día vemos hombres exaltándose a sí mismos en nombre del Señor. Recuerdo a un misionero que se había enseñoreado y ejercía su dominio sobre los pastores de la zona, diciendo que había sido él quien los había guiado y puesto en donde estaban.
que Él era su Padre espiritual, atribuyéndose de esa manera el derecho a darles órdenes y enseñorearse de ellos, ignorando lo que la palabra dice en Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18, que dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que Él de su voluntad, Él, ¿quién es Él? Dios el Padre. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y también en Hebreos 12:9 leemos, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Muchos se atribuyen hoy en día el ser los padres o madres espirituales de otra persona. Y esto, hermanos, es orgullo, es vanidad. Esto es colocar el yo por encima de Cristo. Y estas prácticas y filosofías contrastan con la obra del Espíritu Santo, quien siempre exalta a Cristo. Por eso en 1 de Juan capítulo 4, verso 6 también leemos, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hoy vemos incluso hombres exaltando al Espíritu Santo por sobre Cristo. Pero esto también solo es otro modo de atribuirse a ellos mismos el poder de estar ungidos para hacer grandes milagros y atraer a las masas con el propósito de hacer mercadería de ellos. De hecho, muchos pueden estar siendo guiados por Satanás y aún así creer que están haciendo la obra de Dios, tal como leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 2, cuando dijo el Señor, y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Y el Señor añade en el siguiente versículo, y estas cosas os harán. ¿Por qué? Porque no conocen al Padre ni a mí. Estos realmente no son creyentes, son hombres y mujeres que se mueven por sus estómagos y su propia avaricia, y su mente no regenerada es lo que les guía. Sin embargo, los verdaderos hijos de Dios guardarán su palabra, porque dice en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Cristo será siempre exaltado por el Espíritu Santo, no al hombre ni a nadie más. En 1 de Juan, el apóstol Juan nos dice en capítulo 4, versículos 2 y 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hoy en día vemos cómo en varios libros y películas es retratado el Señor Jesús como otro más de nosotros, con las mismas debilidades y tendencias pecaminosas. Muchos dicen que es parte de su propia interpretación de las Escrituras. Pues bien, dicha interpretación no puede provenir por la guía del Espíritu Santo, autor de la palabra. ¿Por qué? Porque éste siempre exaltará el nombre de Cristo. En quinto lugar, el Espíritu Santo, hermanos, debemos comprender, y este principio lo vemos en 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Podemos reconocer al Espíritu de Dios, hermanos, por su oposición al mundo. Por su oposición al mundo. Vemos en este pasaje otro espíritu. Y nos dice aquí en 1 Corintios 2:12 que el espíritu del mundo, nos habla del espíritu del mundo. Y hasta este momento hemos visto tres espíritus: Satanás, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Pero aquí vemos un nuevo espíritu que es el espíritu del mundo. Lo interesante es que la palabra griega que se identifica en este pasaje para el mundo es la palabra cosmos, que implica un sistema mundial,
un sistema que rechaza a Cristo y se opone al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, nuevamente nos dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Hoy en día vemos cada vez más la influencia del mundo en los cultos de las iglesias. Vemos como desde la música y todo el programa es montado con el propósito de atraer más personas. Muchos ceden a la presión de tener iglesias grandes, con lo cual comienzan a modificar sus cultos para que sean más atractivos a la gente, y con ellos comienzan también a diluir el mensaje del Evangelio por un mensaje más suave. Y los ministros se justifican diciendo que Dios atrae a las personas de muchas maneras. Recuerdo en cierta ocasión que fui invitado a un culto donde jovencitas con vestidos cortos y ajustados bailaban al son de la música estridente, todo lleno de luces y ritmos de fiestas, como que estábamos en una discoteca. Mientras el ministro, al grito de la gente, decía que esa era su iglesia. Sabe, hermano, ciertamente lo era, pero esta no era la iglesia de Cristo, porque la influencia del mundo y la del Espíritu de Dios son diametralmente opuestas. Vemos este comportamiento una y otra vez. Recuerdo en otra ocasión como otra dama en otro evento me dijo que deseaba hacer un programa espectacular para atraer a las personas. Porque usted sabe, me dice que nuestro objetivo es llenar las iglesias. Ciertamente, eh, todo creyente siente gozo y dice la palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Sin embargo, yo difiero de esta posición y diferí con aquella mujer debido a que considero que nuestro objetivo no debe estar centrado en las estadísticas, sino en la proclamación fiel de la palabra de Dios. Y es que este es el llamado a la iglesia, a la proclamación fiel de la palabra. Y cualquier cosa que se introduce en la iglesia por parte de la influencia del mundo, solo para poder atraer a las masas, hermanos, estamos trabajando entonces no siendo guiados por el Espíritu Santo, sino siendo guiados por nuestra propia carne. No podemos tener una iglesia que no se guía bajo los parámetros de la palabra escrita de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios siempre coincidirá con la palabra y no con el mundo. Por ello también está escrito en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que podemos reconocer la voz del Espíritu Santo, en primer lugar, por su consistencia con las enseñanzas de Cristo. En segundo lugar, por su armonía con el resto de las Escrituras. En tercer lugar, por la unidad que produce en el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, por su exaltación a Cristo. Y en quinto lugar, por su oposición al mundo. Es importante reconocerle, pero para ello, hermanos, debemos también tener comunión con Él. Una comunión personal e íntima. Conocerle de tal manera que procuremos saber todo de Él, de manera que su influencia esté presente en cada aspecto de nuestra vida, para así poder tener el discernimiento de cómo actuar y cómo vivir cada día para su gloria y para su honra. Entonces aquí viene la pregunta que cada uno debemos hacer a nuestra vida. ¿Cómo está nuestra comunión con el Espíritu de Dios? ¿Cómo está nuestra comunión con el Espíritu de Dios? Cada día, hermanos, si es que nos hemos distanciado, debemos comprender que el Espíritu Santo continúa habitando en nosotros y cada día es una oportunidad para comenzar si es que nos hemos alejado. Y si usted no cuenta aún con el privilegio de su influencia, yo le invito a reconocer sus pecados, a doblar sus rodillas y entender que el Padre en su amor y misericordia desde antes de la fundación del mundo dispuso enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y el Hijo
siendo Dios, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo, dice la palabra, viniendo a nacer de una virgen por el poder del Espíritu Santo. Y caminando entre nosotros, conoció en carne propia nuestras debilidades y limitaciones, para poder tener así un sumo sacerdote capaz de tener compasión por nosotros. Y en amor y obediencia al Padre, siendo inocente, puro y sin mancha, subió a esa cruz, tomando nuestro lugar, siendo Él sin pecado, dice la palabra que se hizo por nosotros pecado. Siendo Él el autor de la vida, probó la muerte y ofrendó su vida para que por su sangre y sus llagas fuéramos nosotros justificados delante del Padre, pagando así nuestra deuda por nuestro pecado y reconciliándonos con el Padre, dándonos no solo la salvación, sino también una completa redención. Y el Espíritu mismo con poder le levantó de entre los muertos al tercer día, para ser el primero de muchos, y presentándose delante de muchos testigos, le vieron y supieron que verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y luego de ascender al Padre en gloria y majestad, envió al Consolador, de manera que todo aquel que pusiera su confianza en Cristo sería bautizado por el mismo Espíritu dador de vida, para ser copartícipes de su naturaleza y su vida divina, dándonos así el honor de convertirnos en tabernáculos vivientes, en templos vivos en donde el Dios eterno habita, siendo así Él mismo el sello que nos santifica para el día de la redención. Así que, hermano, yo le invito a aceptar a Cristo, a reconocer la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, y como Él ha dispuesto todas las cosas para poder tener una relación con usted y conmigo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.